Bueno, la parábola es un lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Ya saben que un lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación que está representado por un punto de coordenadas x, y que demuestra un comportamiento. Entonces, ahí lo importante es precisamente ver al lugar geométrico, pero el comportamiento. Entonces, el comportamiento que va a tener el lugar geométrico que se llama parábola es que la distancia a una recta llamada directriz es la misma Espérame tantito que no quiere escribir. Acuérdense que luego falla la aplicación. Es la misma a un punto fijo llamado foco. Eso quiere decir que ustedes van a tener una recta y van a tener un punto. Esta recta se llama directriz, este punto se llama foco. Entonces, la gráfica, el lugar donde las distancias son las mismas, esa recibe el nombre de parábola. Entonces, si ustedes se acuerdan, la distancia de un punto a una recta siempre es perpendicular y la distancia de un punto a un punto pues siempre es la misma. Entonces, lo que les estoy mostrando es precisamente el primer punto que está cumpliendo con esa parte, que la distancia de un punto a una recta que es perpendicular y la distancia de un punto a un punto es la misma. Si me voy un poquito para arriba, vamos a ver esa distancia. Recuerden que esta distancia es perpendicular y esa distancia debe ser igual a la otra distancia. Por lo tanto, el punto que cumple esa situación precisamente es un punto que anda por acá, donde la distancia a la recta llamada directriz, que recuerden que esa distancia siempre es perpendicular, es la misma que la distancia del punto al foco. Todos los puntos que cumplen con eso te van describiendo el lugar geométrico. Vámonos un poquito para abajo. Para abajo aquí puedo tener otro punto, donde este punto me va a representar lo mismo, que la distancia a la recta, que es perpendicular, es la misma que la distancia al foco. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que el lugar geométrico que se describe es algo así más o menos como esto. O sea, es una diagonal con una curva y una diagonal. A eso se le llama parábola. Lo que se debe de cumplir, vuelvo a repetir, es que la distancia de la recta que es perpendicular a este punto sea la misma distancia que de ese punto al foco. Eso va a ser una parábola. Entonces, el lugar geométrico, viendo el comportamiento, precisamente es donde las distancias son las mismas, la de la distancia del punto a la directriz y del punto al foco. Ahora bien, ustedes se van a dar cuenta que van a tener varios tipos de parábola. La primera parábola, se las voy a mostrar aquí, es donde su eje de simetría es horizontal. Acuérdense que el eje de simetría horizontal quiere decir que la parte de arriba y la parte de abajo son simétricas. Y otra cosa que va a tener esa parábola que voy a dibujar es que viene de la derecha, llega a un punto y se regresa a la derecha. O sea, esa parábola que tiene dirección horizontal va a tener un sentido, que el sentido es hacia la derecha. Acuérdense que algunas veces les dijeron que abre hacia la derecha, pero si ustedes piensan en el verbo abrir, el verbo abrir implica que está abriendo, o sea, es un verbo continuo que hace referencia a una acción continua. Entonces, yo no puedo decir que esta parábola abre a la derecha, porque abrir es como una flor, está abriendo, o sea, es todo el proceso desde que está cerrada hasta que está abierta. Por eso yo no lo puedo asociar a esa palabra. Por eso se menciona que tiene el sentido a la derecha. ¿Cuál es el sentido a la derecha? Que viene de la derecha y luego se regresa a la derecha. Y esa tiene un eje de simetría que es horizontal, la dirección es horizontal, permitiendo que la parte de arriba y la parte de abajo sean simétricas. Va a haber otra parábola donde otra vez va a tener una dirección horizontal, pero ahora el sentido es hacia la izquierda.
porque viene de la izquierda y luego se regresa a la izquierda. Este es el sentido hacia la izquierda. Recuerden que las parábolas no son U's, porque a veces me han dicho que esto es una parábola. Eso no es una parábola. Una parábola viene en diagonal, llega a este punto y se regresa en diagonal. Nunca la hagan como una U, porque si la hacen como una U o como una C, pues eso no es una parábola. Esas que estoy poniendo ahí, esas no son parábolas. Las parábolas son diagonal, es diagonal y se regresa, diagonal y se regresa y diagonal y se regresa. Nunca van a ser U's, más bien parecen V's. Bueno, esto también está indicando que por ser la dirección horizontal, tiene simétrica la parte de arriba con la parte de abajo, y también lo que les mencioné, ¿no? El sentido es hacia la izquierda. Vamos a tener otra parábola, donde otra parábola va a tener ahora un eje que va a ser una dirección vertical, y esa dirección vertical va a tener una sentido que viene de arriba y luego se regresa para arriba. Ahí el sentido es hacia arriba. Y vamos a tener también otra parábola, donde esa otra parábola, al igual que la que hice anteriormente, tiene una dirección vertical, porque su simetría es la parte de la izquierda con la parte de la derecha. Es simétrica la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Lo único que va a ocurrir es que ahora viene de abajo y se regresa abajo. Eso quiere decir que el sentido es hacia abajo. Hay sentido hacia abajo, hay sentido hacia arriba, hay sentido a la izquierda y hay sentido a la derecha. Y la dirección, pues obviamente hay dirección horizontal y dirección vertical. Ahora bien, esas cuatro parábolas, que en realidad no son cuatro, básicamente son dos, van a tener algo que ustedes lo conocen como forma. ¿Alguien se acuerda qué es una forma? 13. Dime 13. La manera de escribir, eso quiere decir forma, le vamos a llamar forma ordinaria, porque es la manera común en la que se escriben lo asociado a las parábolas. Acuérdense que un lugar geométrico es un comportamiento, pero también es una ecuación asociada a una gráfica. Entonces, la gráfica ya se las mostré. ¿Cuántos tipos de gráfica hay de parábola? Pues hay 4. Pero la forma ordinaria se va a basar en lo siguiente. Fíjense bien, ¿eh? Aquí yo le estoy diciendo que el eje es horizontal, la dirección es horizontal. Como es horizontal, entonces va a tener una x menos la h elevado al cuadrado. Precisamente este cuadrado, no es cierto, discúlpenme, aquí me tuve una imprecisión, es y menos k elevado al cuadrado. Ahí precisamente este cuadrado está diciendo que la ordenada es simétrica, porque tiene arriba y abajo simétrico, arriba y abajo simétrico. Así es como me voy a dar cuenta de cómo escribir las formas ordinarias. Ahora bien, la forma ordinaria en la horizontal va a ser diferente, porque voy a tener aquí una x menos h elevado al cuadrado. Y se van a dar cuenta que precisamente ese cuadrado lo que me está diciendo es que va a haber dos partes simétricas en la abscisa. ¿Cuáles son esas partes simétricas? Pues la izquierda y la derecha. Son simétricas la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Y que eso es lo más importante, es que se tienen que aprender de la parábola. O sea, el eje de simetría va a ser vertical, porque la parte de la izquierda y la parte de la derecha son simétricas. El eje de simetría va a ser horizontal, porque la ordenada va a ser simétrica, la parte de arriba y la parte de abajo. Que eso es algo que luego no se los enseñan mucho en geometría analítica, pero lo deben de tener claro, porque a la hora de graficar y a la hora de llegar al cálculo diferencial me va a servir de mucho. Ahora bien, esto es dos signos. Un signo positivo para el sentido a la derecha y un signo negativo para el sentido de la izquierda. Vuelvo a repetir, el sentido está haciendo referencia de a dónde viene y hacia dónde se regresa. O sea, viene de la derecha y se regresa a la derecha. Viene de la izquierda y se regresa a la izquierda. Viene de arriba y se regresa arriba. Viene de abajo y se regresa abajo. Ahora bien, este punto, precisamente el punto donde se regresa, ese punto donde me estoy regresando, ese punto se va a llamar vértice.
Y ese vértice va a tener la coordenada h, k. Precisamente de ahí viene esa k que había dicho hace ratito. Entonces, con respecto a la parábola, aquí voy a tener un sentido de la derecha si es positivo, un sentido de la izquierda si es negativo, para un 4 veces p. Este 4 veces p lo van a conocer como lado recto. El lado recto es 4 veces p. Y ese lado recto lo que me va a decir es la amplitud de la parábola, o sea, qué tan abierta está. Y ese 4p se va a multiplicar por una abscisa menos la h. Se van a dar cuenta que la ordenada va con la ordenada, que la abscisa está con la abscisa. ¿Qué quiero decir eso? Pues quiero decir que el número que esté asociado o el número que esté cerca de la y, pues precisamente va a ser la ordenada. ¿La ordenada de quién? Pues la ordenada del vértice. Y el número que esté cerca de la x, pues va a ser la abscisa. En otras palabras, el número que se le resta a la y es la ordenada y el número que se le resta a la x es la abscisa del vértice. Ahí es donde me tengo que estar aprendiendo algunos conceptos. Ahora bien, en las otras dos parábolas lo que voy a tener también va a ser un más menos. Y ese más menos lo que va a indicar es un sentido hacia arriba para el positivo y un sentido hacia abajo para el negativo. Y también va a ser de un 4p, donde el 4p me dice la amplitud. Y aquí sí ya tengo la x, por lo que voy a decir aquí, que es una y menos k. Acuérdense que la h va con la x y la k va con la y. Y precisamente aquí el sentido me está diciendo que el sentido es en la abscisa. Por eso ahí es una derecha. Se los voy a escribir por acá para que tengan más la referencia. El sentido es en la abscisa y la abscisa es derecha. El sentido positivo es en la ordenada y eso implica que es hacia arriba. Lo mismo el sentido. Un sentido negativo en la abscisa me dice que es izquierda, porque la abscisa nada más es izquierda y derecha. Un sentido negativo en la ordenada pues debe ser abajo, porque la ordenada tiene arriba y abajo. La abscisa tiene izquierda y derecha. La ordenada tiene arriba y tiene abajo, pero la abscisa tiene izquierda y tiene derecha. Entonces solamente hay que entender que cada una de las direcciones tiene un respectivo sentido y de ahí puedo saber más rápidamente cómo es que va a venir la gráfica. Ahora bien, el 4p me está indicando el lado recto, pero hay un valor que se va a llamar p. Ese p se le conoce como parámetro. ¿Qué es el parámetro? El parámetro es la distancia que hay del vértice al foco y también es la distancia que hay de la directriz al foco. Acuérdense que aquí estoy poniendo una letra mayúscula que es D, pero esa D, recuerden que hace referencia a la directriz. Ahí no estoy hablando propiamente de una recta. La manera adecuada es que en lugar de escribir una D, dijera una recta que se llama directriz al punto foco. Esa es la manera adecuada. Muchos solamente la manejan como D mayúscula, pero vamos a hacerlo de manera adecuada. Y esta es la distancia de una recta a un punto. Y esta es la distancia de un punto a un punto. Entonces con eso ustedes ya van a poder saber más o menos por dónde está la ubicación. Y ahora lo que voy a hacer precisamente va a ser una gráfica. Y voy a graficar para que ustedes entiendan cómo es que se obtienen las gráficas. Entonces vamos a graficar, vamos a empezar por la sencillita. Vamos a graficar una y menos 5 elevado al cuadrado igual a un menos 8, un x menos 2. Perdón, más 2. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir? Fíjense bien. Si yo les estoy diciendo aquí que hay un signo menos, el signo menos te está diciendo el sentido. Y si el signo menos te dice el sentido, tú sabes que ese sentido está en la abscisa. Si te das cuenta que el menos afecta a la abscisa, porque la abscisa la denotamos con la letra X. Entonces, como el signo menos está en la abscisa, en las abscisas solamente tienes izquierda y derecha. Por lo tanto, al ser un signo negativo, el sentido es hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que viene de la izquierda y se regresa a la izquierda.
Eso quiere decir el sentido. Pero este 8 quiere decir que el lado recto es 8. Por lo tanto, 4 veces P es 8. Y de ahí, aquí lo que estoy haciendo es una sustitución. Y de ahí con una operación inversa te das cuenta que el parámetro es 2. La persona que te enseñó de barras de valor absoluto no tenía ni idea que el signo quiere decir una cosa y el coeficiente quiere decir otra cosa. Por eso te decía, ponlo en barras de valor absoluto para que le quites el signo. Pues no le tienes que quitar el signo porque es una forma, una manera de escribir donde tú vas a obtener valores, tú vas a obtener datos. ¿Qué estás obteniendo? Que el signo negativo quiere decir sentido hacia la izquierda. Y el número, sin el signo, solo el coeficiente, quiere decir lado recto. Conclusión, no tienes por qué obtener el valor absoluto. ¿Sale bien? Entonces, una forma quiere decir cada pedacito te da una información. Por eso te mencionaba, el signo es sentido izquierdo. El número, vamos a hacerlo aquí un poquito más específico, el signo es el sentido izquierdo. El coeficiente es el lado recto. Y como tú sabes que el lado recto es 4 veces el parámetro, con operaciones inversas sabes que el parámetro es 2. ¿Qué quiere decir el parámetro 2? Pues quiere decir que la distancia que hay del foco a la directriz, a la recta que se llama directriz, va a ser 2. Pero también la distancia que hay del foco al vértice también es 2. Eso quiere decir la P. O sea, la P tiene dos dualidades, pero la P es una distancia. Por lo tanto, una distancia jamás es negativa. Y como jamás es negativa, no puedes llevártela con el signo. O sea, son varios conceptos que se van uniendo ahí. Luego, sigo con la interpretación. ¿Qué quiere decir este exponente? Pues este exponente, como está en la Y, este exponente quiere decir que hay simetría en el eje de las ordenadas. Eso quiere decir que la parte de arriba va a ser la misma que la parte de abajo. Luego, seguimos con las interpretaciones. ¿Qué quiere decir esta Y y qué quiere decir esta X? Pues quiere decir el lugar geométrico. Acuérdate que el punto de coordenadas X, Y es un punto que va a representar a todos los puntos. Esa X y esa Y te representa la abscisa y la ordenada de todos los puntos que tienen este comportamiento, que la distancia a una recta fija llamada directriz es la misma a un punto fijo llamada foco. Ya viene el concepto de lo que es lugar geométrico. Y por último, tú vas a darte cuenta que este que está aquí y este que está aquí van a formar parte del vértice. Pero eso tú lo sabes nada más de verlo. O sea, no hay ninguna reglita ahí que tengas que hacer una fórmula, una ecuación, no. Nada más de verse por la posición. Este ocupa la posición de las ordenadas. Y como es una ordenada, entonces eso lo tienes que escribir en las ordenadas. Este que está aquí es de las abscisas. Por lo tanto, lo tienes que escribir aquí en las abscisas. ¿Pero qué vas a escribir? Vas a escribir el simétrico. Recuérdenme qué es el simétrico. Entonces la conclusión es que el simétrico es el mismo número con diferente signo. Por lo tanto, en la abscisa, o sea, la abscisa del vértice, va a ser -2, porque estás considerando el simétrico. Y la ordenada considera el simétrico, si tienes un -5, el simétrico es el mismo número con diferente signo, por lo tanto es 5. Y ya estuvo. Ya tienes todos los elementos. Y entonces ahora sí, con esto que tú estás viendo en la forma ordinaria, tú ya puedes hacer la gráfica. ¿Cuál es la gráfica? Pues vas a trazar una ordenada, vas a trazar una abscisa. Acuérdense que no se le pone nombre, porque ya sé que la abscisa es la horizontal y la ordenada es la vertical. Y partes de un vértice que es -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tú estás segura que aquí está el vértice. Y tú sabes que van a ser simétricas la parte de arriba con la parte de abajo. Por lo tanto, va a ser lo mismo la parte de arriba que la parte de abajo, o va a ser lo mismo la parte de arriba que la parte de abajo.
pero tú sabes por el sentido que es sentido a la izquierda. Y por lo tanto el sentido a la izquierda es que viene de la izquierda, llega al vértice y se regresa a la izquierda. Eso que acabo de dibujar es un bosquejo. ¿Por qué es un bosquejo? Porque no es exacto. Vamos a agregar lo que falta. ¿Qué es lo que falta? Pues lo que falta es que tú ya me dijiste que hay una distancia del vértice al foco que es 2. ¿Dónde está el vértice? El vértice siempre está adentro de la parábola. Si yo les estoy diciendo que el vértice está adentro de la parábola, ¿dónde queda el vértice? ¿Hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha o hacia abajo? Dime, 15. Entonces, basándome en la conceptualización de lo que es adentro, pues entonces me doy cuenta que adentro de esta figura pues debe de ser hacia la izquierda. Y hacia la izquierda, entonces, me dicen que la distancia del vértice al foco son 2. ¿De dónde lo obtuve? Del lado recto. ¿De dónde salió el lado recto? Del número, no del signo. El signo es una cosa, el número es otra cosa. Y por lo tanto, entonces, hacia adentro, pues hacia adentro no quiere decir hacia abajo, ¿no? Hacia adentro no quiere decir hacia arriba. Hacia adentro no quiere decir a la derecha. Hacia adentro quiere decir que me voy a desplazar 1, 2 hacia adentro y entonces voy a llegar a una división, 2 divisiones, voy a llegar a esta posición y esa posición se llama foco. Y entonces nada más de verse, ya vi que el foco es menos 2,5, pero si se están dando cuenta, estoy avanzando 2 hacia la izquierda y hacia la izquierda quiere decir que a la abscisa le están restando 2. Eso quiere decir hacia adentro por la posición. Y entonces de ahí resulta que el foco debe de ser menos 4,5. ¿De dónde salió? Porque te fuiste a la izquierda. ¿Va que va? Ahora bien, vuelvo a dibujar lo que les había mencionado hace rato, que viene de la izquierda y se regresa a la izquierda. Y entonces la directriz está también a 2 unidades. Pero acuérdense lo que les había dicho de hace ratito del comportamiento. El comportamiento es que está la directriz, está el foco y la distancia se debe de conservar. La distancia se debe de conservar. La distancia se debe de conservar. Entonces, si ustedes visualizan este comportamiento, obsérvenlo bien, díganme, por el comportamiento que observan aquí, díganme dónde está la directriz. La directriz está arriba del vértice, abajo del vértice, a la izquierda del vértice o a la derecha del vértice. Dime, 15. Nada más de verse me doy cuenta que la directriz está a la derecha por la figura. O sea, no hay que pensarle mucho, ¿no? Nada más hay que ver la figura y acomodarla. Y entonces me doy cuenta que entonces la directriz está a la derecha. Y si está a la misma distancia, eso quiere decir que está a 1 y a 2. Y si llego a 2, entonces voy a trazar la directriz un poquito más gorda y resulta que la directriz es esta. Ahí. En otras palabras, la directriz está sobre el eje de las ordenadas. Y entonces, si la directriz está sobre el eje de las ordenadas, esa directriz es un lugar geométrico. ¿Por qué es un lugar geométrico? Porque es una gráfica. Y hacer una gráfica ya es lugar geométrico. Y como es un lugar geométrico, entonces es una gráfica asociada a una ecuación. Y esa ecuación tiene un comportamiento. Y ese comportamiento se asocia a un punto de coordenadas x, y. Por lo tanto, de todo eso que les dije, díganme por favor si esto es un lugar geométrico. Ya dibujé la gráfica. Les hace falta que ustedes me digan cuál es la ecuación, les hace falta que ustedes me digan cuál es el punto y hace falta que ustedes me digan cuál es el comportamiento. ¿Quién me dice las 3 cosas? Como su compañera me dijo, el lugar geométrico es, de este lugar geométrico, la abscisa siempre 0. ¿Por qué se dio cuenta su compañera que la abscisa siempre es 0? Pues porque resulta que este punto tiene coordenadas 0 en la abscisa y tal vez menos 2 en la ordenada. Este punto tiene 0 en la abscisa y tal vez 5 en la ordenada. Este punto de por acá tiene 0 en la abscisa y tal vez 9 en la ordenada. Entonces, si se dan cuenta, esa recta va a tener ese comportamiento, que la abscisa siempre es 0.
Por lo tanto, vamos a escribirlo aquí para que quede un poquito más a la vista. El comportamiento es la abscisa siempre es 0. Luego, debido a eso, yo puedo obtener la ecuación, y la ecuación es que la abscisa siempre es 0. Y también puedo obtener el punto. El punto es que la abscisa siempre es 0 y la que no conozco es la ordenada. Entonces, la gráfica, el comportamiento, la ecuación y el punto, entre los 4 me describen el lugar geométrico. Hay que aprender a decir completo el lugar geométrico. Entonces, específicamente para lo que yo quiero, generalmente lo que les piden es la ecuación del lugar geométrico. O sea, esta directriz tiene una ecuación que es x igual a 0. Y aquí vamos a escribirlo como ecuación de la directriz. Aunque también yo pudiera decir el punto que representa a la directriz. Y es lo mismo, ¿no? O sea, todo es el mismo lugar geométrico. Directriz. Ok, bueno. Entonces, si se dan cuenta en el dibujo, pues ya voy mejorando el dibujo, ya hay más cosas que debo de estar mencionando. Y entonces, lo que me hace falta es la amplitud. Yo les había dicho hace ratito que había una amplitud. Entonces, esta amplitud, que es el lado recto, acuérdense que el lado recto, yo les mencioné que era la amplitud, es lo amplio de la parábola. Ese lado recto va a estar aquí. Esa línea que estoy trazando me está representando el lado recto. Pero el lado recto no es una línea, el lado recto es una distancia. Y como es una distancia, no sé si se dan cuenta que este punto parece que está a la mitad. Entonces, como está a la mitad, quiere decir que la mitad del lado recto es para arriba y la mitad del lado recto es para abajo. Y entonces, si estoy hablando de la mitad y ya sé que el lado recto es 8, lo que va a ocurrir es lo siguiente. A partir del foco voy a irme 4 para arriba y voy a irme también 4 para abajo. Pero el 4 para arriba y 4 para abajo, que es la mitad de la amplitud, va a ser con respecto a la ordenada. Eso implica entonces que el primer punto, que lo vamos a bautizar como A, va a ser menos 4,9. Y ese menos 4,9 nosotros lo podemos poner aquí. Aquí va 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces quiere decir que ese punto A va a quedar hasta por aquí arriba. Y entonces necesito corregir mi gráfica, porque mi gráfica ya no quedó bien. Porque la gráfica tiene que pasar precisamente por esa amplitud. Entonces la gráfica de la parábola viene por la izquierda, pasando por ese punto A, y luego llega al vértice. Y ahora hay que ver el punto que está abajo. Y el punto que está abajo es porque le resto 4 a la ordenada. Acuérdense que la ordenada es arriba y abajo, la abscisa es izquierda y derecha. Por lo tanto, me va a producir otro punto que le puedo nombrar nombre, que le puedo poner de nombre el punto P, y la abscisa es menos 4, pero la ordenada es 1. ¿Por qué es 1? Porque al 5 le resto 4. ¿Por qué le resto 4? Porque le estoy restando la mitad de la amplitud. ¿Por qué le resto la mitad de la amplitud? Porque la amplitud me está diciendo lo ancho. Si se dan cuenta que el ancho no lo puedo ver así, el ancho lo tengo que ver vertical. Por eso estoy diciendo 4 para arriba y 4 para abajo. Y entonces aquí está el otro punto, que lo estoy bautizando como B. No es que se llame exactamente B, lo puedo poner el nombre que quiera. Y entonces la parábola del vértice tiene que pasar por el punto B y se sigue hacia abajo. Esa es la parábola. Lo que hice al principio fue un esquema. Ya luego ajusté con estos dos puntos, que insisto, me están diciendo la amplitud. La distancia que hay de este punto a este punto, esa es la amplitud. Pero esa distancia simplemente es una distancia, no es un segmento, es una distancia. Y me permite saber adecuadamente dónde va a estar ubicada la parábola. Entonces, entre el vértice, la directriz, el punto de arriba, el punto de abajo que me indica la amplitud y el foco, entre todos me permiten dibujar la parábola. Forma general, pero yo no lo quiero en la forma general, porque de la forma general yo no puedo obtener nada. Yo lo que lo quiero es en la forma ordinaria. Y entonces, si esto lo voy a llevar a la forma ordinaria, debo de acordarme que la forma ordinaria tiene el cuadrado del lado izquierdo y lo demás del lado derecho. Por lo tanto, si ustedes ven, aquí hay un cuadrado. Eso quiere decir que
el cuadrado se queda en el lado izquierdo. La y también se queda en el lado izquierdo. Pero entonces, todo lo demás debe estar del lado derecho. ¿Por qué? Porque esto pertenece a las ordenadas. Se están dando cuenta que es de la y. Por lo cual, debo de escribir un menos 2x más 4. Eso quiere decir que el concepto que estoy aplicando precisamente es el de operación inversa, porque estoy separando lo que debe de estar de un lado y lo que debe estar del otro lado. ¿Por qué? Porque así es la forma, así es la manera de escribir. Lo tengo que escribir el cuadrado del lado izquierdo. Pero yo no quiero tener un término cuadrático y un término lineal. Yo quiero tener un binomio al cuadrado. Debido a eso, me doy cuenta que debo tener un objetivo. Y el objetivo es que voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Ese no es un concepto, es un objetivo. Y entonces, para lograr el objetivo, lo que voy a hacer es tomar este número, que este número es el número 8, ese número 8 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Saben que siempre es entre 2 al cuadrado. 8 entre 2 me da 4, 4 al cuadrado es 16, y entonces completo el trinomio cuadrado perfecto. Ya lo completé, ya logré el objetivo. ¿Por qué se debe de completar así? Pues porque ya les había dicho que un binomio siempre es por 2 y es al cuadrado. Entonces, en lugar de por 2, lo divido entre 2 para saber cuál es el número. Y entonces, lo que debo de aplicar es un concepto que se denomina propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad me menciona que la operación que hago en el miembro izquierdo es la misma que hago en el miembro derecho. Por lo tanto, le agrego un 16 para que no se afecte la ecuación. Y con eso paso al siguiente concepto, donde el siguiente concepto es factorizar. Sabemos que factorizar es expresar en factores. Y lo que voy a cofactorizar es el trinomio cuadrado perfecto. Y si yo factorizo el trinomio cuadrado perfecto, recuerdo que la factorización obedece a que le vas a obtener la raíz cuadrada al primer término y la raíz cuadrada al tercer término. Y esos resultados los vas a escribir entre paréntesis elevado al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada es una y, la raíz cuadrada es un 4. Recuerden que por definición de radicación es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indique el índice de la raíz me dé por resultado el radicando. Por eso da un 4. Y de ahí lo único que me hace falta es escribir la operación, pero la operación va a obedecer al signo del término lineal. Entonces el signo del término lineal es negativo y ya factoricé. Ahora bien, en el miembro derecho me doy cuenta con mis ojitos de la cara que estos que están aquí yo le puedo aplicar una ley de la suma. Y la ley de la suma me lleva a que yo escriba un menos 2x más 20. Y entonces, si ustedes observan detenidamente, esto ya se parece a la forma ordinaria. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, la forma ordinaria decía 4p por un binomio que empieza con x. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no comienza con x, comienza con menos 2x. Y si se dan cuenta, este paréntesis aquí ustedes no lo ven. Como no está el paréntesis, entonces quiere decir que tengo que agregar otro concepto para llevarlo exactamente a la manera de escribir que yo quiero. Y eso se llama factorizar, pero ahora no van a factorizar al trinomio cuadrado perfecto, sino van a factorizar por máximo común divisor. Y el máximo común divisor, recuerden que es el máximo número que divide a los dos, eso quiere decir máximo común divisor, pero máximo común divisor también hace referencia al factor común que tiene el exponente menor. Van a ser dos características que van a estar utilizando mucho durante todos los cursos. Por eso les doy las dos características. Ahorita posiblemente solo es necesario el número que divide a todos, el máximo número que divide a todos, pero en algún momento también tiene importancia el común. Entonces, ¿cómo es que le hago? Pues comienzo, escribo el binomio que está en el miembro izquierdo, lo dejo idéntico, y entonces lo que yo voy a factorizar es este signo y este coeficiente, utilizando el método de máximo común divisor. Por lo tanto, el factor va a ser menos 2, que va a multiplicar a un binomio que voy a calcular ahorita. ¿Cómo se calcula el binomio? Pues el binomio se calcula dividiendo este término entre el máximo común divisor. Si ustedes hacen la división, acuérdense que hay que hacer la división elemento por elemento, entonces menos entre menos les va a dar un más. 2 entre 2 me va a dar un 1.
y x entre un 1 que está aquí, porque acuérdense que siempre hay un 1 que está multiplicando, pues me da la x. Por lo tanto, la división que viene del proceso, obtengo aquí una x. Y si se dan cuenta, eso ya se parece a la forma ordinaria, porque tengo a la x adentro del paréntesis. Y entonces, continúo con el método. Más 20 entre menos 2, sabemos que por leyes de los signos me va a dar negativo, y por la división me va a dar un 10. Por lo tanto, aquí voy a obtener un menos 10. Y ahora sí, esto que está aquí es la forma ordinaria. ¿Qué me dice esa forma ordinaria? Me dice primeramente que tú vas a tener un exponente 2. Este exponente 2, como está afectando a la ordenada, te está indicando este exponente 2 que hay una simetría, y que esa simetría es de la parte de arriba con la parte de abajo, precisamente está con las ordenadas. También tú te das cuenta que hay un signo negativo. Ese signo negativo te va a decir el sentido, pero ese sentido, si tú te das cuenta, está en la abscisa. Como el sentido está en la abscisa, y la abscisa nada más tiene izquierda y derecha, te va a decir que el sentido es hacia la izquierda. Luego, tú tienes un número que es 2. Ese número que es 2 recibe el nombre de lado recto. El lado recto es 2. Pero tú también sabes que 4 veces P es el lado recto y vale 2. Por lo tanto, la operación inversa te lleva a darte cuenta que P es 2/4, pero simplificando la fracción, que es dividir numerador y denominador entre el mismo número, te das cuenta que el parámetro es un medio. Y eso quiere decir que la distancia del vértice al foco va a ser un medio, pero también te va a decir que la distancia de la recta que se llama directriz al foco también es un medio. Entonces ahorita lo tenemos que ubicar a todo. Y por último, de lo que tú estás viendo con los números, tú sabes que este que está aquí va a pertenecer a la abscisa de un vértice. El vértice, disculpen, no quiso pintar, ya no quiso. El vértice va a tener una abscisa que va a ser el simétrico, coma, una ordenada que también va a ser el simétrico. Acuérdense que todo va a ser relacionado al simétrico. Aquí voy a escribir la ordenada. ¿Por qué? Pues porque esta está con la Y y porque esta está con la X. Así me doy cuenta, ¿no? Y por lo tanto, el simétrico va a ser un 10. Recuerden que es el mismo número con diferente signo. Y el simétrico es un 4. ¿Por qué este 4 es de la ordenada? Pues porque ahí se ve que está con la Y. ¿Por qué este 10 es de la abscisa? Pues porque se ve que está con una X. Y entonces ya tengo todo. Y como ya tengo todo, ya puedo empezar a hacer la gráfica. Y si hago la gráfica, resulta que por aquí está el eje de las abscisas, por aquí está el eje de las ordenadas, y tengo un vértice en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y aquí tengo 1, 2, 3, 4. Por lo cual el vértice ya lo puedo ubicar por acá. Aquí está el vértice. Y acuérdense que habíamos dicho que tenía sentido hacia la izquierda. Eso quiere decir que si tiene sentido hacia la izquierda, viene de la izquierda y se regresa a la izquierda. Ese primero que acabo de hacer quiere decir un bosquejo. Todavía no es exacto porque no sé por dónde está el asunto. Pero lo que sí yo sé es que el vértice debe de estar adentro. Y si se dan cuenta es lo mismo que hace rato, ¿no? Y si está adentro quiere decir que el vértice está hacia la izquierda. Y si está hacia la izquierda, fíjense bien, eso quiere decir que el foco, disculpen, eso quiere decir que para que ustedes calculen la coordenada del foco, como va a estar hacia la izquierda, entonces le tienen que restar un medio a la abscisa, pero la ordenada se mantiene, solamente está yendo hacia la izquierda. Entonces la ordenada sigue siendo 4, pero el vértice le tengo que restar un medio, y eso implica que si voy a hacer 10 enteros menos un medio, a estos 10 enteros los voy a expresar en medios. Y si los expreso en medios, quiere decir que son 20 medios.
20 entre 2 me da 10 y a eso le restan un medio y de aquí se ve que es el mismo denominador, por lo tanto dejan el mismo 2. El 20 menos el 1 aplica la ley de la resta, les da un 19 y entonces quiere decir que el foco está en una coordenada que es 19 medios, 4 y que más o menos el foco va a estar por aquí. Si se dan cuenta ahí va a estar medio pegadito, pero ahí lo veo, ¿no? También habíamos dicho que la directriz está del otro lado, o sea, la directriz tiene que estar por acá. Estoy haciendo un poquito más amplia la gráfica, no estoy respetando mucho la mitad, pero lo importante es eso. Y entonces se van a dar cuenta que esa directriz, como está a la derecha, del vértice, entonces lo que tienen que hacer es sumarle un medio para que se den cuenta dónde está, porque está a la derecha por la figura. Y si está a la derecha, entonces va a resultar que lo que va a ocurrir con ese lugar geométrico es que la abscisa siempre va a ser 21 medios. Ese es el comportamiento. ¿Por qué? Pues por algo similar a lo que hicimos hace ratito. La abscisa siempre es un medio. Perdón, 21 medios. Y entonces se van a dar cuenta que eso que está ahí es el comportamiento. Pero como quieren la ecuación, entonces van a tener que hacer operaciones inversas. Y si hacen operaciones inversas, el 2 que está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. El 21 está sumando, la operación inversa es restar. Y por lo tanto, 2x menos 21 va a ser la ecuación de la directriz. ¿Sale bien? Y ya de ahí, lo único que me hace falta es la amplitud. Y si se acuerdan que habíamos dicho que la amplitud era 2. Eso quiere decir que va a ser uno para arriba y uno para abajo, a partir del foco, porque precisamente la amplitud la veo ahí. Y por lo tanto, si es uno para arriba y uno para abajo, pues lo único que debo de hacer es que al vértice, aquí lo voy a escribir, al vértice que tú sabías que era de coordenadas 10,4, tienes que hacer uno para arriba y uno para abajo. Pero como estoy diciendo arriba, es con respecto al 4, no es con respecto a la abscisa. Y eso implica entonces que el punto A, que es 1 para arriba, el punto A va a tener coordenadas 10,5 y el punto B, que dije que era 1 para abajo, va a tener coordenadas 10,3. Entonces ya de ahí pueden poner el punto A que está por aquí arriba y que más o menos coincide con lo que había dibujado, y el punto B que está por abajo. Y con eso, a partir de una forma general, y lo único que hice fue de forma ordinaria, etcétera, etcétera, ya puedo obtener nuevamente la gráfica de la parábola, haciendo las consideraciones que les había mencionado.